Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Eduardo Arias Suárez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del programa de Psicología. En el día de hoy me encuentro en el curso de guitarra, mi grupo es el número 64 y voy a hablar sobre la fase 3, personaje y exploración del instrumento. A continuación vamos a conocer uno de los principales personajes del instrumento de la guitarra. Empezamos con Fernando Carugi. Fue un compositor y guitarrista italiano considerado como uno de los mejores profesores de la historia de la guitarra. Nació en Nápoles en 1770, aprendió la teoría musical con un sacerdote músico aficionado, siendo su primer instrumento el violonchelo. Pero cuando a la edad de 20 años descubrió la guitarra, se dedicó por entero a dicho instrumento. Por aquel entonces no existía auténticos profesores de guitarra en Nápoles, lo que le obligó a desarrollar su propio estilo y técnica. Con posterioridad, él mismo publicaría su método, que ha permanecido hasta la actualidad como material didáctico de referencia para la guitarra. Su éxito se basó en que fue el primer guitarrista que creó escuela y que utilizó este instrumento para ejecuciones artísticas. Entre sus muchos trabajos, el más famoso y que contiene muchas piezas de fácil ejecución en su método Armonía aplicada a la guitarra de 1825, una serie de piezas aplicadas a la enseñanza que todavía hoy son vigentes. Continuamos con Fernando Sor, quien nació en Barcelona en 1778, realizó sus primeros estudios musicales en la Escolania de Montserrat y luego siguió a la carrera militar. Estrenó su primera obra, Telémaco, en la isla de Calipso, en el Teatro de la Santa Cruz en 1797 y cobró cierta fama como compositor de himnos patrióticos durante la Guerra de la Independencia. Compuso alrededor de 150 piezas para guitarra e introdujo como novedad la intercalación de punteos sobre los acordes. En 1830 publicó su método para guitarra, que durante muchos años fue el principal libro de texto para el aprendizaje de este instrumento. Fue conocido además como el Beethoven de la guitarra, instrumento para el cual compuso sonatas, divertimentos y fantasías. Se le consideró el mejor guitarrista de su tiempo y este murió en París en julio de 1839. Continuamos con Dionisio Aguado. Fue otro virtuoso de esta época, muy respetado entre sus contemporáneos. Es considerado como uno de los profesores más innovadores del siglo XIX. Su obra más conocida para la guitarra probablemente es Introducción y Rondo Brillante, ópera número 2. Después de un periodo de retiro que dedicó al estudio y perfeccionamiento de su técnica, se marchó a París en 1875 y trajo la atención de músicos relevantes de la época, como Rossini, Vincenzo Bellini, Fernando Sor, Fossa, Paganini. Fue un profundo estudioso dedicado a muchos años al estudio de la guitarra, tanto en el aspecto musical como en el estructural. En el primero de los aspectos, destaca por ser un estudioso de la digitación. Además, gracias a este estudio desarrolló su método de enseñanza titulada Escuela de Guitarra, publicada en Madrid en 1825. Este método es conocido como el antecesor de los métodos publicados en el siglo XX. También se le conoce por la invención del tripodisono para sostener la guitarra sobre una base. La justificación. Si bien es cierto, las siguientes elecciones son bastante antiguas, pero si lo observamos desde una perspectiva de inicio, podemos notar que sin los primeros aportes de estos músicos, podríamos conocer probablemente el mismo instrumento, pero con otra forma, o otro nombre, otra función, o además, sus aportaciones fueron claves para el desarrollo de las futuras guitarras. Miremoslo por el caso de Gibson en su intento por querer sobresalir en el marco musical con su guitarra eléctrica y su forma particular de tocar, logró formar lo que sigue siendo aún actualmente en pleno siglo XXI y actualmente 23 una de las mejores marcas de guitarra eléctrica. Así que solo pienso que si ellos no hubieran dado el paso, actualmente tendríamos un concepto muy diferente de la guitarra como la conocemos. La referencia fue de Ramos, Historia de la Guitarra y Guitarristas Españoles. Muchísimas gracias por su atención.